No quiero engordar demasiado. Francamente vine para oír los argumentos de Héctor de nuevo. Llevamos 3 meses discutiendo estas historias, conversando, y me parece que son argumentos muy importantes, no solo para desnudar lo que significó el fraude pasado, sino para prever el fraude que viene. Y voy a hacer una intervención muy breve porque verdaderamente vine interesado en oír y no oírme a mí mismo. Estoy además ya demasiado oído últimamente, no paro y empiezo a aburrirme de mí mismo. Yo sé, gracias compañera, estimula, da calor. Viene uno montado sobre una obra de calor ciudadano potente. He recorrido esta ciudad arriba y abajo, desde Iztapaluca hasta los altos de la GAM, donde Cristo perdió el pocho y no se lo devolvieron, desde el extremo más lejano de Iztapalapa, y he estado trabajando con comités de base y estoy verdaderamente conmovido por el nivel de organización de base que tiene la izquierda en esta ciudad. Cientos de miles de ciudadanos organizados en esta ciudad, es impresionante. Además organizados en torno a las cosas más extrañas. Un cineclub montado por 4 chavitos de filosofía, dirigido a una colonia popular en La Portales, que tiene 1 año trabajando y un centenar de gentes asistiendo a las funciones del cineclub, en el que se pasan películas como Espartaco, y después de 2 horas de estar debatiendo, un compañero se levanta y dice: está claro, los romanos culeros son como el PRI. Es maravilloso, esta ciudad es maravillosa por abajo, ¿no? Y además tenían toda la razón. Howard Hart ya lo había dicho cuando vivió en México, en Cuernavaca: los romanos culeros son como el PRI. Lo apasionante pues de este fenómeno es que se reitera una y otra vez las preguntas: ¿qué pasó? ¿Cómo fue el fraude? ¿Cómo se puede detener? ¿Cómo se articuló? Yo quisiera hacer una intervención muy general estableciendo una idea básica, que es el máximo delito que se puede cometer en un país es robarle a sus ciudadanos el derecho a elegir a su representante. No hay delito más grande en términos de que involucre, ¿sí?, la negación a la toma de decisión de millones simultáneamente por métodos puercos fraudulentos. Pero peor todavía, que crea la tradición de la cultura de que el fraude prospera. O sea, manda el mensaje a todos los mexicanos que una y otra vez hemos estado enfrentando y confrontando desde el punto de vista de las ideas y de la decisión política, de que el que tranza avanza, ¿sí?, de que uca, el que se lo cuenta se lo emboluca, que forman parte de esa curiosísima constitución que los mexicanos no conocemos. Todos sabemos que por 17 pesos en Belisario Domínguez se puede comprar, aquí en la librería de Castellán debe ser más cara, pero bueno, se puede comprar un ejemplar de la Constitución. Este librito en el cual están consagradas las leyes máximas básicas por las que se rige la convivencia entre los ciudadanos. Bien, esta Constitución no opera, porque hay otra Constitución, ¿sí?, que ni siquiera tiene nombre en la portada, sino que es como un libro pinchurrientón, que está en un cajón, en un despacho, en Los Pinos, al que frecuentemente acude el presidente y que saca del cajón su librito y dice: solo hay un principio, el principio de autoridad. Todos sabemos que el principio de autoridad es el principio de los que no tienen otros principios. El principio de autoridad es la confrontación a los principios éticos, a los principios morales, a los principios humanitarios, a los principios del sentido común y la razón, ¿sí? Y luego dice, capítulo 2, este es el año de Hidalgo, chingue su madre que dejé algo. Capítulo 3, Carranza ha pasado la historia no por haber sido presidente y accidentalmente y contra su propia voluntad constitucionalista, sino porque generó a partir de su nombre un verbo del que me siento heredero, el verbo carrancear, ¿sí? Este libro que domina nuestra vida pública forma parte de este entramado de ideas con las cuales el sistema no solo se justifica, sino que se explica y se razona. El fraude electoral es el gran delito. El gran delito.
equiparable, sí, a los magnicidios, a las violencias colectivas, al soltar al ejército en las calles para confrontar a la población. Pero el origen es el secuestro de la voluntad popular. Hemos visto, los mexicanos de mi generación, los más jóvenes solo han visto uno, los más viejos han visto dos, o sea, depende de tu edad, la cantidad de fraudes que hayas visto en tu vida. Tienes un poco de mala suerte, puedes haber visto tres, puedes haber visto el fraude en las elecciones de Michoacán, puedes haber visto el fraude en las elecciones de Oaxaca unos años antes. Dependiendo de la edad, has asistido a una serie de fraudes de dimensiones regionales o de dimensiones nacionales que han quitado el derecho de los ciudadanos a elegir a la gente que los va a gobernar. En condiciones como las actuales, yo creo que tenemos que mandar públicamente un mensaje muy claro, que es: la tercera es la vencida, un nuevo fraude cierra las puertas de la lucha democrática y abre otras puertas, que se hagan responsables, porque lo que no es discutible es el derecho de Hidalgo a la insurrección cuando el régimen oligárquico te cierra las puertas del cambio, el derecho de Villa y Zapata a la revolución cuando el porfirismo se reitera en el poder, el derecho de Juárez a levantar la república contra el golpe militar de Zuloaga y Comonfort, el derecho sagrado de los pueblos a avanzar por otros caminos cuando las puertas del cambio democrático se cierran. Y no es que uno lo quiera, no es que uno lo desee, no es que estamos llamando a que la sangre corra, estamos advirtiendo de la responsabilidad pública, política que adquieren los que cometen un fraude electoral y cierran un camino entero a un pueblo. Pongámoslo por delante, a la hora de tener miedo que lo acumulen ellos, que asuman la responsabilidad histórica, y al mismo tiempo aprovechemos para revisar las mecánicas del fraude que nos permitirán, por otro lado, establecer los mecanismos para combatirlo. Analizando la condición actual de cómo vamos a llegar a estas elecciones, los elementos fraudulentos pueden ser vigilados, controlados y minimizados, yo creo, pero es a partir de una lectura curiosa de cuáles son las maneras de hacer fraude. Reconocemos como la primera forma más elemental de los caminos del fraude los mecanismos mediante los cuales se corrompe y se compra el voto de un ciudadano. Aquí están 200 kilos de varilla, ¿no? A cambio del voto comprometido. El puente que íbamos a hacer no se va a construir y por lo tanto les va a tomar 5 horas más a esta comunidad ir a por el agua si ustedes no votan PRI. Aquí está la despensa que te vamos a dar y el vale para las futuras despensas, que luego son pinches vales valientes, porque ni siquiera como frauduleros son honestos, no hay ni siquiera ética criminal en esta bola de canastas. Aquí está, y bien, a esto podemos combatir en una primera fase como las armas de la propaganda, y la discusión y el debate abierto. El grito de acéptales la varilla y mételes la sombrilla, toma la despensa y vota con la conciencia, hay que llevarlo a los barrios, hay que llevarlo a las zonas ciudadanas donde el voto comprado, el voto corporativo está ejerciendo. Este es el primer nivel del fraude. El segundo nivel del fraude, más sofisticado, es el de te dan el voto ya marcado, entras a la casilla, lo depositas y le regresas el voto en blanco para demostrar que cumpliste con tu papel. Esto implica una colusión criminal con las autoridades electorales, porque ¿de dónde sacan los votos premarcados? ¿Sí? Conocemos pues todas estas artimañas y maneras sucias de llevar a la política el fraude electoral. Y hoy, si somos capaces, y lo estamos siendo a través de Morena, de cubrir nacionalmente todas las casillas, tenemos la posibilidad no solo de vigilar las urnas, sino de vigilar en la puerta al mapache que está comprando el voto y llamar a la policía para que lo detenga porque está cometiendo un delito electoral, y si no, hacer una detención ciudadana a la cual estamos en derechos. Procuro no madrearlo demasiado porque si no, nos van a culpar, ¿no?, de estar estropeando las elecciones. Por lo tanto, no solo hace falta una vigilancia de casillas de ciudadanos representantes, sino hace falta presencia física en los alrededores, cuidando, controlando, viendo que los compañeros no solo tengan agua, sino tengan ojo y estén bajo vigilancia. Hoy por hoy, el fraude que llevó al voto por voto, casilla por casilla,
puede ser derrotado si somos capaces de controlar la totalidad de las casillas de este país. El fraude cibernético está más debilitado que de costumbre, en la medida en que su mapache mayor, el Baster, tiene que consolidar la supervivencia física del panal, porque si no el teatro se le cae. Por lo tanto va a tener que secuestrar votos en presidencia de la República a riesgo de perderlos con gobernadores, presidentes municipales, con los cuales habrá pactos. Que el panal es esta máquina verdaderamente increíble, debe ser el único país en el planeta en que tenemos un partido verde que no es verde sino color caca, y que tenemos un partido como el panal integrado dinero fraudulento sacado a Lotería Nacional, a Secretaría de Educación Pública y verdaderamente increíble, ¿sí? Que los mexicanos estemos financiando estas cosas. Pero bueno, el Baster viene de alguna manera debilitada, que fue la gran operadora del fraude electrónico pasado y del trasvase de votos del PRI al PAN, porque tiene sus propios enjuagues políticos que hacer. Estamos en mejores condiciones que en otras veces, pero como bien Héctor va a contar, la cocina del diablo es la cocina del diablo. No hay marranada por inventarse que no sean capaces de inventar estos tipos, ¿sí? El nivel de abyección, de capacidad para engañar, de doble lenguaje, de lengua bífida, ¿sí? Es verdaderamente increíble. Sobre todo ahora que tienen un candidato que tiene dificultades para pronunciar su nombre, aparte de no recordar los libros que leyó, claro que no leyó ninguno, chingado nos va a recordar, ¿no? Aparte de eso, llamado diferente al de la vez pasada. La virtud del libro de Héctor. La virtud del libro de Héctor es que hace 3 radiografías, una tras otra. Una de ellas sobre el intento de defenestrar a López Obrador con el desafuero. Recoge en orden argumentos que yo tenía perdidos en la memoria y supongo que ustedes también. Es bien diferente leer en el día y el día a día que organizar, ordenar, poner juntas las cosas, porque se leen de otra manera. Entonces recorre los caminos del desafuero y el fracaso del desafuero. Luego recorre los caminos de la propaganda puerca, ¿no? Y luego entra en minucia y en detalle en la manera como se articula el doble fraude. El fraude chiquito de las casillas y el fraude electrónico. No quiero profundizar en estos temas, Héctor los va a contar mejor que yo. Él los estudió y los ordenó y ha creado un libro verdaderamente interesante e importante como testimonio, pero además como prevención del posible futuro delito. Lo que sí parece evidente es, se demuestra una vez más, que Calderón perdió las elecciones. Claramente. La constatación simple de, bueno, si las hubiera ganado, hubiera dicho sí al voto, casilla por casilla, voto por voto. Era la reivindicación, era la posibilidad de que López Obrador levantara el brazo. ¿Qué más podía querer? Y el hecho de negarse demostraba que evidentemente sabía que las había perdido. O sea que el fraude chiquito era suficiente para derrotar el 0.5%. Y el fraude grande era simplemente material de refuerzo, porque la derrota, según el libro de Héctor prueba y demuestra, la derrota de Calderón debe haber sido, pues si le sumas, ¿qué? El 4, el 5% abajo de López Obrador, el 5% abajo, no el 0.5, el 5% abajo. Necesitamos estos argumentos, y los necesitamos no solo para ponernos buzos a la hora de, en las próximas elecciones, controlar la mecánica del fraude, sino porque digan lo que diga Andrés Manuel, nosotros sí tenemos memoria. Y perdón, pura madre, ¿sí? Queremos, la lista de los culpables está ahí, este país quiere justicia. Y justicia significa venganza. Y la lista es larga y grande. Aquellos que le robaron sus derechos a los ciudadanos con fraude, Islas Marías. Vamos a repoblar de tiburones las Islas Marías, va a ser uno de los actos ecológicos del nuevo gobierno, aunque tenemos duda de que si el Baster llega a las Islas Marías no se coman los pinches tiburones, pero aún así queremos justicia y queremos memoria y queremos saber quién es quién, de dónde viene, qué hizo y qué delitos contra los ciudadanos cometió.
Si no hay reparación de injusticia, las heridas permanecerán eternamente abiertas. Muchas gracias, compadre. Y a propósito de mañas, se acaba de anunciar por parte de Televisión Azteca que tienen programado un partido de fútbol, Tigres Monarcas, en la hora y día del debate. Debemos exigir el debate en cadena nacional, que las dos televisoras lo pasen en vivo y a todo color como se les señala, porque están cubriendo al producto de Televisión Azteca y de Televisa. Bueno, le damos la palabra a Julio Bormini. Hola a todos, buenas tardes. Aquí festejando el Día del Niño. Se les ve muy inocentes. Bueno, yo quiero empezar diciendo que todos debemos estar muy agradecidos con Héctor Díaz Polanco, porque este maravilloso libro que nos regala hoy, que lo hace público hoy, es un regalo a la memoria histórica de México. Hace mucho que no salía un libro importante sobre el fraude del 2006. Toca otros temas, pero el centro es este asunto. No es sorpresa esta contribución a nuestra memoria en alguien que ha dirigido durante 15 años, los últimos 15 años, una revista maravillosa que se llama Memoria y que lleva 250 ejemplares, 252 publicados, y que contribuye continuamente a reafirmar la memoria de los mexicanos. Porque si algo no debemos dejar que pase es olvidar. No debemos olvidar. Perdonar es otro asunto, es discutible, pero olvidar es lo peor. Y lamentablemente no siento en el ambiente que la izquierda se esté preparando claramente en función de estos hechos históricos. El libro de Héctor, después del repaso que hace del desafuero, de la guerra sucia, etcétera, y se mete directamente al proceso electoral, a los resultados, nos va contando la historia casi cronológicamente. No se preocupa por ponerles fechas exactas, pero casi el primer capítulo de los que hablan ya del proceso electoral mismo, que se llama Las urracas y los zorros, la astucia y la codicia, unas características, ese título. Es el único de los capítulos que tiene un título así metafórico. Empieza casi el día, el día de las elecciones, el 2 de julio del 2006, y empieza cuando en las horas altas de la noche, encerrado en su cubículo frente a su computadora, Luis Mochán, físico del Centro de Ciencias Físicas que tiene la UNAM en Cuernavaca, empieza a notar cosas muy raras en los datos del PREP. Obviamente estaba sentado en su computadora viendo cómo evolucionaban los datos del PREP, porque tenía un interés vital en la información, y empieza a verla y la ve con ojos de científico, y se da cuenta que lo que está ocurriendo ante sus ojos en las sucesivas pantallas de los votos por distintos candidatos que van apareciendo es imposible.
le escribe a un amigo, lo relata todo esto con un lujo de detalles y con una habilidad pasmosa para narrar. Es un gran escritor, Héctor. Narra cómo a las 3 de la mañana escribe un correo electrónico a uno de sus amigos y le dice: estoy paranoico o lo que estoy viendo es un imposible. En ese momento el país empieza a despertar, se empiezan a comunicar un grupo de científicos, como narra muy bien Héctor, se forma una comunidad científica, y lo más asombroso de todo, que a lo mejor no le pones suficiente énfasis, no fueron científicos sociales, no, todos eran físicos, geofísicos, algunos biólogos, unos fisiólogos, en general dominó los físicos. ¿Por qué? ¿Dónde estuvieron? En los últimos capítulos hace un análisis muy crítico, muy bueno, de la actitud de muchos intelectuales. ¿Dónde estaban los científicos sociales que estuvieron prácticamente ausentes del análisis electoral? Y no sé si es porque no tienen las habilidades estadísticas, porque se supone que ahora en las carreras de ciencias sociales se les enseña y se insiste en que la estadística es central, o por otras motivaciones que son materia del análisis de Héctor en los últimos capítulos. Es a favor de quien estaban. Si los resultados van en el sentido en que yo espero, me sonrío, me tomo un whisky festejando el evento y me importa un sorbete si son imposibles o no estadísticamente, si hubo o no fraude. Es solo cuando el dato va en sentido contrario que uno lo mira con cuidado. Eso nos pasa todo el tiempo. Alguna vez en algún seminario, entre todos acuñamos una frase: uno ve lo que quiere ver. Entonces uno ve problemas y errores solo cuando tiene el ojo aguzado, y quien está muy contento con los datos tiende a no ver. Aparte de eso, bueno, lo cierto es que las habilidades estadísticas se han enseñado a los científicos sociales mexicanos de derecha, sobre todo. Son las universidades privadas o instituciones como el CIDE, cuyo labor en este asunto del fraude ya todos conocemos. De ahí venía el señor presidente del Consejo General del IFE, que tienen orientación, Ah, sí, claro, Ugalde, sí. De ahí venía. Bueno, entonces los científicos sociales de izquierda no han recibido esa formación fuerte en estadística, y a lo mejor por eso estuvieron ausentes. Héctor va progresando y nos muestra cómo se forma esta comunidad científica, cómo del planteamiento inicial de errores, inconsistencias en la información que hacían prever dudas sobre la certeza de los resultados. Uno de los principios constitucionales sobre las elecciones, que después se recoge naturalmente en el COFIPE, es que tienen que tener certeza los resultados electorales. Y con esos fenómenos estadísticos raros no había certeza. Además había dos huecotes gigantescos en el PREP, faltaban dos conjuntos, faltaba un conjunto completo y otro le faltaban datos clave. El primero que descubrió Mochan fue 24,000 casillas que no tenían los datos de boletas o de votantes totales, de votos depositados, de votantes registrados en la lista. Esos datos que se les llama redundantes, eso no me gustó, Héctor, porque demostraron esos datos que no solo no son redundantes,
fueron centrales en la historia de cómo se descubrió el fraude. Redundante es algo que casi no da información adicional, que lo podemos tirar a la basura. Es efectivamente el término que usan los científicos, pero en el lenguaje de la vida cotidiana yo lo hubiera llamado datos de comprobación o datos de consistencia, porque por eso están en las boletas, para que se pueda verificar que no hubo taqueo, porque no sobran boletas, o que no hubo sustracción de boletas porque no faltan boletas. Al hacer el conteo en cada casilla, hay que contar cuántas boletas hay con votos, cuántas boletas sobrantes. La suma de las dos debe ser igual al total de boletas recibidas. Si no hay consistencia en esa suma, empieza uno a sospechar que o se metieron votos falsificados o se sustrajeron para favorecer o desviar el conteo. Entonces, en 24,000 casillas no estaban esos datos. Después, el PRE excluyó, por acuerdo con los partidos políticos, datos que no tenían los datos, actas, perdón, que no tenían ciertos datos completos. Yo no recuerdo más allá de lo que explica Héctor, y es que si la votación por un partido, casi siempre los pequeños, había sido 0, era obligación de los funcionarios de casilla poner el 0 con número y con letra. Si ese espacio se había dejado en blanco, se consideraban, se les llamó inconsistentes, otro nombre equivocado, eran en realidad actas de casilla incompletas. Les faltaba un dato o dos, pero no necesariamente eran inconsistentes. Las inconsistentes es donde no checaban las cuentas de boletas y las cuentas de votos. Entonces empiezan por ahí a descubrir la enorme cantidad de casillas, un porcentaje muy alto, no les voy a abrumar con las cifras, donde o sobran boletas o faltan boletas, donde sobran votantes o faltan votantes. Entonces empezó, digamos, ahí cómo se iba a creer en una información cuyos elementos de comprobación básica no son consistentes. La reacción de la opinión pública a estas primeras críticas, que de manera muy rápida llevaron a la noción de que había que hacer un recuento completo de votos, voto por voto, casilla por casilla, gritamos todos en las calles y en todos lados, un grito así. Fue inmediatamente rechazado, y esto lo estoy diciendo las cosas que narra Héctor para que se entusiasmen y compren el libro, porque realmente tienen que tener esta memoria en sus casas y leerla y indignarse, como me volví a indignar estos días. Es terrible. Pensé que me iba a pasar lo mismo que me pasó durante esos 2 meses después del 2 de julio, en que bajé 12 kilos de peso. 12 kilos de peso, no hacía otra cosa, no salía de mi casa, lo único que hacía era ver cifras, ver artículos de los científicos, escribir mis propios artículos, revisar las estadísticas, y casi no podía comer nada, me caía mal toda la comida. Me volví a indignar, afortunadamente creo que no me volví a indignar. Pero nos tenemos que indignar, tenemos que estar indignados al recordar estos acontecimientos, porque realmente al ponerlo todo junto, incluso cosas que alguien como yo, que estuvo muy involucrado en darle seguimiento, no conocía. Por ejemplo, ese maravilloso capítulo sobre la ley de Benford. Hay un capítulo en que Héctor nos instruye a todos, diciéndonos que hay en estadística una ley que se llama la ley de Benford, según la cual los dígitos, los números a veces el 0 se incluye, a veces nada más del 1 al 9, resulta que uno pensaría que en un número cualquiera, un número de una casa, un número de un apartado postal, un número de la credencial del IFE, el primer dígito tiene las mismas probabilidades de ser 1 o de ser 2,
etcétera, etcétera, hasta 9. Pero resulta que los estadísticos hace mucho tiempo, casi 200 años, descubrieron que eso no es así, que el 1 tiene muchas más probabilidades de estar en el primer lugar de izquierda a derecha, sea grande o sea chico el número, que el 9. Va bajando la probabilidad muy rápido. En el segundo dígito ya casi se emparejan las probabilidades, pero van como del 12 al 8%, van bajando también. Entonces, esa ley, explica Héctor, se ha convertido en una manera de atrapar a los que hacen fraude fiscal, porque sus números de contabilidad, los dígitos no se reparten de acuerdo a la ley de Benford. Y nos cuenta que así agarraron el fraude fiscal de Enron. ¿Se acuerdan de esta empresa de energía que fue un escándalo gigantesco? Así fue que sospecharon que había fraude fiscal porque no checaba con la ley de Benford. Pues resulta que nuestros científicos se pusieron a ver si los resultados electorales checaban con la ley de Benford. Algunos lo hicieron con el primer dígito, después quedó claro que lo correcto era hacerlo con el segundo dígito, porque primero, como el monto total de las casillas está acotado a 750, no puede ser 8 ni puede ser 9. Los votos de nadie pueden ser 800 o 900, salvo casos excepcionales de mapachismo. Entonces, pero con el segundo dígito se hizo las pruebas y se vio que no obedecían a la ley de Benford. Y eso es una sospecha enorme, muy fuerte, que casi es probatoria de que hubo mano negra. La única manera de que no se cumpla la ley de Benford, y obviamente se usan criterios estadísticos, hay pequeñas desviaciones de la ley de Benford que son aceptables. Es después de que se desvía sustancialmente de la ley de Benford, cuando ya hay sospecha. La única manera de que ocurra esto es que haya habido mano negra. El azar siempre produce números que conforman con la ley de Benford. Y también el azar es el que permitió desde el principio que Luis Mochán se diera cuenta de la inconsistencia de los datos. ¿Se acuerdan que empezó ganando el PAN y terminó ganando el PAN todo el tiempo? Eso no ocurre en ninguna elecciones del mundo. En las primeras horas hay cruces, sobre todo si es competida. Empieza ganando uno, a la media hora está ganando el otro, etcétera, y a las 4 o 5 horas es cuando se empiezan a estabilizar los resultados. Aquí, el que empezó ganando terminó ganando, estabilizaron los resultados, que va contra todas las leyes de la estadística y son hechos universalmente comprobados. Entonces hubo una ordenación intencional de la forma en que se fueron dando los datos para que quedara grabada en la opinión pública desde el principio que el ganador era el PAN. Y después hubo movimientos locos en las últimas horas cuando se empezaron a dar cuenta que, tal como lo explica Héctor tiene una tesis que yo no había oído, me parece única, original, muy creativa, de la combinación del fraude a la antigüita con el fraude cibernético. Los científicos sostuvieron que había sido un fraude puramente cibernético. La explicación que da Héctor, muy detallada, muy bien narrada, basándose en Romero Rochín, que fue otro de los físicos muy destacados, es que Romero Rochín sostiene que solo fue cibernético el fraude, pero se hizo, y ahí viene la alianza con la realidad, lo virtual, lo cibernético se alía duramente con los que están en el terreno, la alianza con el Baester y otras fuerzas que controlaron casillas donde no hubiera representantes de la coalición por el bien de todos. ¿Para qué? Para que les avisaran en qué casillas eran, les mandaran las listas completas y en ellas hacían el fraude y nunca
la coalición, porque no iba a tener copia del acta de la casilla, porque no estuvo ahí, ¿verdad? Iba a aprobar que el dato cibernético no coincidía con el otro. Esa es la postura de Romero Rochín. La de Héctor Díaz Polanco es mucho más sofisticada, porque dice, no, hubo las dos. Claro que hubo fraude en la antigüita. Ahí estaban los mapaches y le metieron mano y modificaron las actas, pero dice, no les alcanzó. Y entonces los datos que empezaron a llegar al PREP y que estos empezaron a ordenar, se dieron cuenta que no alcanzaba el fraude de la antigüita y que iba a ganar López Obrador. Y entonces empezaron a hacer el fraude electrónico. Para ese entonces, aquí no hay precisión en términos de las horas, los minutos, cómo iban ocurriendo las cosas, pero está muy claro que se complementan los dos fraudes, de tal manera que incluso los que gritábamos voto por voto, casilla por casilla, teníamos un problema que se descubrió cuando se hizo el recuento parcial que ordenó el Tribunal Electoral. ¿Se acuerdan que ordenó un recuento de 11,000 casillas de las 130,000? Ahí se descubrió con claridad que lo que estaba en los paquetes electorales ya no es lo que Héctor llamó la verdad o el hecho ontológico, o sea, lo que fue la voluntad de la gente en sí. ¿Por qué? Porque ya habían sido sustraídas boletas, ya habían sido puestas boletas nuevas, falsificadas, y las actas ya habían sido modificadas. O sea, son tan burdos estos mapaches que las actas que introdujeron a las casillas, muchas de ellas, no estaban dobladas, las boletas, perdón. Entonces, todos nosotros sabemos que para votar, uno vota en una boleta relativamente grande, la tiene que doblar en 2 o en 4, ¿verdad?, para meterla a la urna. Pues había unas planchaditas como recién salidas de la fábrica sin ningún doblez. Y eso era una prueba contundente de que se habían hecho un fraude explícito a la antigüita. Bueno, esa explicación de Héctor me parece que es muy buena y destaca entonces el papel del CENTE. El papel del CENTE, más que el fraude hormiguita, dice, fue controlar casillas, sustituir a los funcionarios originales de casillas. Se sabe que los sustituyeron en miles y miles de casillas, ya sea por trampa previa en el sorteo que se hace de quién le va a tocar, o porque se formaban muy tempranito en la mañana o amenazaban a los funcionarios de casilla un día o 2 días antes, o les ofrecían dinero para que no se presentaran. Entonces quedaba la casilla controlada por puros del CENTE, todos los funcionarios de casilla eran del CENTE, y cuando en esa casilla además coincidía que no había representantes de la Coalición por el Bien de Todos, como fue muy común en Guanajuato, el fraude en Guanajuato fue una cosa escandalosa. Voy a terminar ya pronto, les estoy contando las entrañas del asunto porque Paco Ignacio no se refirió a ellas y John probablemente tampoco entre estos detalles. Yo soy apasionado de los números y entonces esto me fascinó del libro de Héctor y todo lo demás también. Hubo otro hueco en el PREP, que era las actas incompletas, las que no le dibujaron el cerito y le pusieron 0 los funcionarios de casilla, y eran 11,000 y pico de casillas. Cuando esto se dio a conocer, se acordarán ustedes, a los pocos días de la elección, Andrés Manuel salió y dijo, faltan estas 11,000 o 13,000 eran, 11,000, 13,000, y se analizaron las votaciones que habían ellos. Andrés Manuel ganaba de calle en esas casillas, pero contestó el IFE a
pero esa no es una muestra representativa, porque está cargada al medio rural. En el medio rural estaba más el 70% de las casillas y solo 30% en el urbano. Pero entonces Romero Rochín, este gran científico y gran analista electoral, yo creo que ya adquirió otro título, hay que darle un doctorado en análisis electoral, igual que a Mochán y muchos otros, hicieron la corrección. Las encuestas no tienen que entrevistar, digamos, a la 51% de mujeres y 49% de hombres. Casi nunca les sale, porque a la hora de tocar en las viviendas pues, están más las mujeres. Entonces, eso se corrige con una cosa que se llama en estadística los factores de expansión. Se multiplica por un número distinto, el más alto, aquella parte de la muestra que resultó más chica de lo que debía de ser, y por un número más grande la que resultó, más pequeño la que resultó más grande. Entonces, Víctor Romero Rochín hace la corrección, corrige los datos y obtiene el resultado muy claro de que, aún con la corrección, Andrés Manuel no solo gana en esas casillas, sino que una vez añadidas esas casillas al total del PREP, no es cierto, te iba a decir algo equivocado, gana ampliamente en esas casillas, y entonces la conclusión sobre el fraude se fortalece, porque esas casillas no habían pasado por el proceso cibernético del IFE para el PREP, o sea, no le habían metido la mano negra. Ahí estaba expresada la voluntad popular más el mapachismo a la antigüita, pero no había habido corrección electrónica. Eso quiere decir que eso demostraría que el fraude de la antigüita no alcanzaba para que ganara Calderón. Seguía ganando López Obrador con una ventaja sustancial. Si todo el país hubiese sido así, entonces cuando llegamos al 3.5%, y si corregimos por otros factores es cuando llegamos al 5%. Después de hacer estas descripciones maravillosas y de explicarnos la mecánica del fraude y todo esto, Héctor, en la última parte de su libro, hace un análisis de los intelectuales en su laberinto, donde critica, ya voy a terminar, donde critica duramente a todos aquellos disque intelectuales que firmaron desplegados diciendo que la elección había sido limpia. Ahí estaba Aguilar Camín, Goldenberg, etcétera. No, ahí están los nombres. Compren el libro, van a ver la lista de nombres ahí, los más conocidos, y pone por el otro lado a los intelectuales honestos que salieron con otra postura pidiendo el recuento total. Ya parece que me tomé más tiempo del debido, entonces termino aquí. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a Héctor, por invitarme a formar parte de esta mesa tan distinguida. Es un honor para mí estar con Pablo Ignacio, con Julio y con Héctor, y también un agradecimiento a Héctor por, pues, como dice Volvitnik, regalarnos este estudio tan formidable, tan importante, que nos recuerda de todo lo que ocurrió en 2006 y antes y después, y pues creo que nos inspira. Realmente es un mensaje, pues quizás crítico y pesimista sobre la realidad que estamos viviendo, pero también muy optimista. Yo cerré el libro, pues sí, sufriendo otra vez lo mismo que hace 6 años, pero también pues con una gran esperanza, porque este libro también, y la trayectoria de López Obrador en particular, pues es una historia de victorias en los hechos. El fraude se comete en 2006 porque ganó López Obrador en la elección presidencial 2006. Esto se llama victoria. López Obrador detuvo la privatización
más amplia de la que está ocurriendo en la realidad de Pemex en los últimos años. Superó el intento de desafuero, el desfalco de Paraje San Juan, que también incluye Héctor. Hay éxitos muy importantes de esta transición, no transición, estancamiento democrático. Hay muchos intelectuales y periodistas y políticos que quisieran desaparecernos, y hablo de todos que estamos aquí y los millones más que están en el país. Imaginan un nuevo país. Esto es el proyecto, por ejemplo, de la iniciativa México, ¿no? Que inició hace año y medio, 2 años, queriendo construir un nuevo México más güerito, más consumista, más individualista. Este es el proyecto de estos mismos intelectuales en 2006, y que desde entonces y antes siempre han querido excluir, eliminar ese enorme sector que me atrevo a decir mayoritario de nosotros los mexicanos, pues que luchamos para un mejor país y no aceptamos someternos directamente a los lineamientos de los Estados Unidos, de los poderes fácticos, de los monopolios. El viernes pasado, la consejera electoral María Marván, cuando le preguntaron qué va a hacer el IFE con respecto a la exagerada despliegue de propaganda de parte de Peña Nieto, qué van a hacer los consejeros del IFE con respecto al evidente rebase de topes de campaña, dijo María Marván: no podemos hacer absolutamente nada. Es lo mismo que nos dijo Luis Carlos Ugalde en 2006 y los otros consejeros con respecto a la campaña calumniosa en los medios de comunicación, la venta ilegal de espacios en radio y televisión, la intervención del gobierno y con respecto a la demanda de recuento y transparencia electoral. No podemos hacer absolutamente nada. La ley dice pues, que tenemos que quedarnos aquí sentados en nuestras oficinas haciendo absolutamente nada. Hace unas semanas el IFE tomó un acuerdo con respecto a los debates electorales en que dijeron que solamente van a organizar los 2 debates requeridos por el artículo 70 del COFIPE, pero que más allá de eso no pueden hacer absolutamente nada. Que si los medios quieren organizar otros debates, pues adelante, pero para que ellos pudieran intervenir y convocar más el mismo IFE necesitarían del aval de Enrique Peña Nieto, dicen el consenso de los candidatos. Esto lo apela al Tribunal Electoral. Los que son abogados deberían leer, hay realmente un alegato magistral que redacta Jaime Cárdenas. Es obvio que es él, no sé qué es él, pero leyéndolo se lee como uno de sus libros. Realmente se tomó en serio el asunto de la justicia y la legalidad. Jaime se puso solito con su equipo a redactar una denuncia de unos 100, 200 cuartillas, argumentando por qué, de acuerdo con las reformas, el artículo 1 de la Constitución, la historia del IFE, las jurisprudencias correspondientes, esto es una tontería, que evidentemente el IFE tendría que fomentar el debate público y garantizar nuestro derecho ciudadano a conocer y a la información. Respondió el Tribunal Electoral en unos alegatos generales, pero realmente en el punto medular, que es con respecto a la convocatoria de otros debates, con un solo párrafo, diciendo, no quiero usar aquí groserías, pero de fregues, ¿no? Es un párrafo que dice: mire señor, hemos leído tu texto y no nos convence, punto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa así. Yo creo que imaginan que nadie va a leer sus sentencias y pocos igual las leen, pero los que sí nos atrevemos a leerlas nos damos cuenta que son señores, tanto los consejeros como los magistrados del tribunal, que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad hacia la población. Y aquí el libro de Héctor es tan fuerte y claro por lo mismo. Toda la primera sección yo creo que es una crítica magistral al papel de la ley y la justicia en la sociedad.
nos demuestra muy claramente que las instituciones de la ley solamente funcionan para bien cuando hay una amplia y activa presión social para obligar a las instituciones a comportarse de esa manera. Que el discurso de la confianza social en las instituciones a ciegas es un discurso autoritario. Nos dicen, pues el problema de los mexicanos es que no confiamos, que tenemos una incultura de legalidad, que tenemos que aprender a portarnos todos bien y detenernos en los semáforos, obedecer la autoridad. Pero el problema en México no es una falta de respeto a la ley. En todo caso, podríamos tener un exceso de respeto a la autoridad. Lo que necesitaríamos es, pues, no más cultura de la legalidad, sino más irreverencia ante la misma autoridad. Y no hablo de ustedes, obviamente tenemos muchos que estamos muy activos, pero lo que digo es que justamente lo que tenemos que manejar es un discurso contrario. Dicen que tenemos que portarnos bien, cuando más bien es precisamente lo contrario. Y esto nos demuestra Héctor, y a partir de la trayectoria del mismo López Obrador, esto es lo que genera la legalidad, y no solamente la justicia, pero la misma legalidad. Recordándome lo del paraje San Juan que incluye aquí, me impresionó. Realmente esto sí fue una victoria contundente, no solamente a favor de la justicia, pero de la misma ley, la relevancia. Esto es lo que sí construye confianza en el gobierno de las instituciones, cuando uno los ve luchando para defender realmente los intereses ciudadanos. Ahora, rápidamente 2006. Bolvini ya nos resumió los puntos medulares. Creo que esto es muy importante. Algunas cosas que a mí me recordaron y me impresionaron del relato de Héctor. Es uno, la teoría, y va desmontando cada una de las teorías de los que defienden la limpieza de la elección 2006 y critican a los que acusan o dicen que no hay certeza o que hubo fraude. Primero, ¿qué dicen? Mira, dicen, no hubo fraude, sino lo que hubo es una cargada fuerte de último momento de parte del presidente Gordillo a favor de Calderón. Hubo un pacto político. Esto es lo que explica la discrepancia entre las encuestas de la semana anterior y los resultados finales, porque la semana anterior todavía la mayoría de las encuestas colocaban a AMLO unos 4 puntos arriba. Y de repente se cierra ese margen. Dicen los analistas que esto responde al hecho de que el Vestel mandó sus huestes a votar por Calderón. Pues resulta que esto no es cierto, que los estudios de estos mismos científicos nos muestran que precisamente en las casillas donde hubo mayor afluencia de los maestros, donde el panel saca una votación más alta para diputados y senadores, porque hubo la idea del voto cruzado dividido, en esas casillas hay una correspondencia con el voto a favor de López Obrador. Que no sorprende que, si bien el CENTE es un organismo popular, burocrático, corrupto, todavía hay muchos maestros, aún miembros del CENTE, que pues tienen cierta conciencia social, y aquí estamos viendo que sí votaron por López Obrador. Entonces por ahí no podemos explicar estas discrepancias. La teoría urbano-rural, que supuestamente el archivo de inconsistencias, el PREP, obedece al hecho de que Calderón supuestamente sacaría más votos en las ciudades, el López Obrador fuera, aunque eso no aplica al DF, evidentemente. Y demuestra Héctor y los científicos que más bien lo que tenemos no es una cuestión urbano-rural, sino un ordenamiento sistemático de las actas. Esto también es algo muy importante. Menciona aquí un libro que yo siempre doy a mis alumnos, que es de Fernando Pliego, que se llama El mito del fraude electoral, que es una joya, así como también les doy siempre el dictamen de validez de la elección presidencial, que más bien deberéis llamarlos el dictamen de invalidez del Tribunal Electoral, pero siempre lo doy porque es tan transparente, evidente el problema ahí, y lo que menciona Héctor ahí. Pliego lo dice directamente. Mira, él dice que las distribuciones de irregularidades en las casillas que supuestamente que ganaría Calderón y el observador son iguales, entonces no podría haber fraude. El pequeño gran detalle es que no acepta que estas irregularidades, la cantidad de las mismas, pueden ser iguales en casillas que ganaban uno y el otro. Sin embargo, no toma en cuenta el hecho de que esas irregularidades iguales podrían todos
girar precisamente en el mismo sentido, o sea, a favor de Calderón. Me explico. Las casillas que ganaba el observador, donde hubo irregularidades, él supone que esas irregularidades eran a favor del observador, lo cual es un total non sequitur, ¿no? O sea, no sigue esa lógica. En una casilla que gana el observador, más bien al contrario. Si hay irregularidad, lo más probable es que eran votos además a favor de Calderón. En fin, olviden que se sabe de esto, pero creo que Héctor aquí también otra vez nos pone el dedo en la llaga. El fraude entonces ocurriría no trasladando votos del PRD al PAN, sino del PRI al PAN, ¿no? Y esto es muy importante. Y es un fraude descomunal, o sea, no es un asunto de 1 o 2 votos, 1.6 millones estamos hablando aquí, ¿no? Esto es, bueno, la votación total por candidato era alrededor de 14,5 millones por candidato, entonces, pues sí, es más o menos 10% aquí, entonces realmente apenas les alcanzó, ¿no?, para ganar. Aún con este fraude, podrían haber no sido reconocido su supuesto triunfo. Las boletas electorales de 2006. Irma Sandoval y yo, no sé si está aquí Irma, ¿no? Tuvimos una ocurrencia, nada más como una ocurrencia. En 2006 publicamos un artículo en Proceso hablado del recuento ciudadano, en que invitábamos a los ciudadanos a hacer solicitudes de acceso a las boletas electorales. Luego lo retomó Proceso por un lado y Sergio Guayo por el otro lado, y organizamos este desplegado que menciona Héctor. Es muy interesante. De hecho, esos de 2 desplegados fueron cada uno muy emotivos, muy fuertes como coyunturalmente. El primero lo coordinó Silvio Murayama, que por cierto hoy está a cargo de el PREP nuevo 2012, y que también coordina esta mesa de no debate de TV-UNAM, ¿no? Es una cosa muy triste. Yo entiendo que TV Azteca o Televisa no convocan a debates porque protegen a Peña Nieto. La UNAM tendría que ser un espacio en que sí se convocara algún debate, pero sorpresivamente para muchos, aunque no para otros, está en una línea de que tampoco en la UNAM haya debate. Bueno, el otro desplegado de las boletas lo coordina, lo firma la doctora Irma Sandoval, y este desplegado es muy importante en este momento, y también muy importante porque tenemos que recordar que hoy mismo las boletas de 2006 todavía están en bodega. Mira, yo creo que esas boletas ya no sirven de mucho, evidentemente, pero es otro pequeño gran triunfo, yo creo. No han podido destruir las boletas electorales de 2006, están ahí. Los concentraron en bodegas centrales. Yo quiero saber dónde están para hacer ahí un monumento al fraude en cada uno de los estados. Ahí están las boletas. Es tan evidente la hipocresía y la contradicción de criterios que en 2009 el IFE mandó a hacer un estudio sobre las boletas utilizadas en las elecciones federales de 2009, diciendo que hay mucha información en los paquetes electorales que es importante conocer. Cuando con respecto a los 2006 decían las cajas electorales, paquetes electorales no tienen información, es lo que dice el tribunal para negar el exceso, no tienen información, son papeles inútiles que no sirven de nada. La única información es la información que está en las actas. Este es el segundo nivel de lo que hablan. Pero la primera son papeles inservibles. Pero de repente en 2009 dicen, no, sí tiene información importante con respecto, por ejemplo, a los votos nulos, las mismas listas nominales, pero las mismas boletas para ver cómo se anulaba el voto, si era intencional o no. Mandaron a hacer un estudio, hicieron una muestra aleatoria de las boletas y los paquetes electorales 2009, los estudiaron, emitieron un estudio, publicaron un reporte y finalmente destruyeron las boletas electorales 2009. Hay una foto maravillosa que hay que rescatar y usar algún libro de Marco Antonio Baños, consejero del IFE, orgullosamente levantando una boleta electoral de los 2009, mientras atrás está la trituradora, ¿no?, eliminándolos, ¿no?, diciendo, mira, nosotros sí somos transparentes. Eso es justo lo que se quería en 2006, ver estos papelitos, que decían que no se podía. La ley solamente permite que el tribunal ordena algún recuento y a partir de la calificación de la elección, la destrucción inmediata.
con sorpresa, tenemos 6 años sin destrucción ambiente, y eso sí se puede. Pero lo que no podemos hacer, porque la ley no lo permite, es enseñar las boletas. Ahí tienes al consejero Baños, así como si fuera un abanico, enseñando a su discreción la boleta que él quiso al público y viendo, ¿no? Entonces, el cinismo es muy evidente, ¿no? Pero, otra vez, yo creo que hay una buena noticia. López Obrador, desde Paraje San Juan de 2006, etc., pues ha sido una especie de mártir en la cuestión democrática, ¿no? En la intención de voto de López Obrador, evidentemente, sufrió a partir de la toma de la Reforma. Esto es evidente, es por eso el mismo López Obrador empieza su campaña mediática casi pidiendo disculpas por este hecho, que podría gustar o no a algunos, pero obviamente es una estrategia que él percibe que uno de los grandes agravios que a cierto sector, yo no quiero decir clase media porque en este país no hay clase media, los teóricos y los ideólogos quieren decirnos que ya si tienes un celular ya eres de clase media. La idea que perdió cierto apoyo de cierta parte de la sociedad, eso es una realidad. Pero en este sacrificio 2006, que muchos de ustedes también participaron, fue un sacrificio que, si bien no logró el recuento total de 2006, sí generó una enorme presión. Y hoy mismo los consejeros electorales y los poderes fácticos saben perfectamente en qué se están metiendo, saben que puede provocar otra situación similar y lo quieren hacer. Esto lo debe ser, el debate es claro, pero el antecedente no es cualquier cosa para ellos, ¿no? Y yo creo que esto es una demostración otra vez de que sí está presente el pueblo, que sí está presente la sociedad y que les hace pensar, pues quizás uno les no es una cuestión de confiar en absoluto, al contrario, es cuestión de también reconocer nuestra propia fuerza y experiencia en esto, ¿no? Los intelectuales, creo que es demoledor la crítica, el análisis del neoliberalismo socialdemócrata es muy necesario, el de Héctor. La verdad es que yo creo que todos tenemos que juntarnos más para platicar más y hacer más proyectos juntos, porque no hablan los otros 4, pero muchos, porque la verdad es que, por ejemplo, este último desplegado también de los supuestos preguntones intelectuales, pues es lo mismo. A mí me sorprendió de sobremanera ver ahí en esa lista, por ejemplo, algunas personas que incluso muy cercanos al observador, que dicen ser próximos secretarios del observador, firmando un desplegado que básicamente tiene una agenda reaccionaria. Estos intelectuales, pues, se les engrasa el camino con el dinero y sí están muy presentes. De repente nosotros, evidentemente hay un cerco mediático, etcétera, pero de repente uno siente que no hace suficiente para contrarrestar esto. Y no solamente entre los que ya sabemos, pero la población en general. Yo veo a mis alumnos de la UNAM y veo que son críticos. Me da muchísima esperanza. Son de la Facultad de Derecho, no son necesariamente los que uno pensaría serían los más izquierdosos de filosofía o de ciencias, que es un semillero de pensamiento crítico en derecho, que uno pensaría que serían los más conservadores con sus corbatas, pero la verdad no. Los jóvenes de la Facultad de Derecho están listos para actuar y intervenir para cambiar este país, ¿no? Y esto es lo que me hace pensar que quizás este año podremos tener la primera elección democrática en la historia del país. Yo no creo que vivimos en una democracia, ¿no? Siempre ha existido la teoría del péndulo, ¿no? Cada 6 años hay un presidente un poco más populista y luego otro un poco más conservador. Va de un lado a otro,
se detiene este péndulo con Salinas, ¿no? Porque pasamos de la mayoría de Salinas, pero aún Salinas quiere vestirse de socialdemócrata, solidaridad. Tenemos Cedillo y luego Fox, que también tiene este aire populista. Y ahora, no me engañan, no nos engañamos obviamente, pero esa es un poco la idea del péndulo. Y esto es de lo que se trata, esto del PAN y el PRI. Lo que ha gobernado desde el 88 es evidentemente un solo grupo político que se llama PRIAN. Y yo creo que ahora sí es oportunidad para tener elecciones democráticas, una alternancia real. Ya lo que venga después yo creo que no es una cuestión automática, pero creo que esta es la primera oportunidad de, en 2006 también lo fue, 2000 si quieres, pero es que es increíble, ya lo hemos comentado aquí, las elecciones no son una cosa nueva en México. Porfirio Díaz ganó 8 elecciones, fraudulentas, lo que quieras, pero eran legales y conforme a derecho. El PRI cada 6 años celebraba elecciones presidenciales. Las elecciones en sí no significan nada en nuestro país. Lo que es relevante es una elección realmente democrática, competitiva y conforme a derecho en el buen sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que exigir a las instituciones electorales, eso es lo que tenemos que hacer a ras de calle, tenemos que participar en esta elección, tenemos que recuperar el espíritu de observación electoral del 94, del 2000, ¿no? De que realmente la sociedad, estando en la calle, yo creo que aquí Paco Ignacio señala algo muy importante, tenemos que ir más allá de solamente estar en la casilla, aunque sí es importante inscribirse para estar en la casilla, pero todo lo que ocurre alrededor en las 2 semanas antes, ¿no? O sea, precisamente hubo 2 caminos, el cibernético y el antigüita. Hoy también son las encuestas, ¿no? El propósito de las encuestas es lo que pasó en el Estado de México. No es que las encuestas tuvieron razón, más bien las encuestas pusieron el tapete para que no se viera tan extraño a la hora de la operación de compra y carreo de piso, ¿no? Sería muy extraño si las encuestas estaban demostrando un empate y de repente uno ganará por 35%, no, pues ahí todo el mundo sospecharía el resultado, pero si las encuestas ya preparan el camino, ya no es tan extraño. Entonces, desde hoy ya están pasando casa a casa, pidiendo copias de credencial lector, ofreciendo 5, 6, 7, 10 mil pesos a cambio del voto. Hay formas para solucionar esto. Hemos estado pensando varios colegas, durante el día mismo de la elección, hacer un gran operativo para que los primeros que vayan a votar suban fotos de su voto, para que esto puede ser lo que se utilice para cobrar la compra del voto, ¿no? O sea, si en cada distrito electoral, una de las estrategias que se usa para cobrar dinero es tienes que traer tu celular y enseñar la foto del boleto, de la boleta, ¿sí? O sea, vas a tu casilla, le sacas la foto, mire, yo voté por el PRI, así que dame mi dinero. Si ya desde las primeras horas, en cada distrito del país, ¿no? Porque cada boleta luego es diferente, porque bueno, las presidenciales no, pero en las otras, si en cada distrito tenemos ya subida de la página web fotos de las boletas correspondientes, tú puedes bajar a tu celular la fotografía de la boleta y ir a cobrar, porque es lo mismo de siempre. Acepten. O sea, si te están ofreciendo 5,000 pesos que te saca de una bronca durante 2 o 3 meses, acéptalo y vota tu conciencia. Entonces, si tienes una forma para confrontar esto, ahí si das tu fotografía y votas para quien quieras. En el carrusel también hay muchas estrategias. Si te dan tu boleta marcada, primero hay que denunciar anónimamente si quieres para no exhibir, pero por lo menos puedes anular ese voto. O sea, si te dan un PRI, márcalo también lo que quieras y eso se anule. Pero hay también, si hay operativos por fuera, la verdad es que sí son casas, no van cambiando, es una casa donde la gente va entregando sus boletas blancas. Pues eso se puede detectar si tienes vigilantes fuera de las casillas y una campaña en ese sentido, ¿no? Y la gente, es ilegal pues llevarse la boleta, entonces también se puede generar una conciencia al respecto. En fin, hay muchas estrategias que con buena voluntad y un interés por participar, yo creo que sí se puede detener esto. Hay bodegas, las 2 semanas antes de la elección vamos a poder detectar en todo el país bodegas llenas de cemento, varilla, despensas, que
quieres, encontremos esas bodegas, les sacamos fotos, llegamos notarios, en fin, ¿no? Las redes sociales hoy son un gran recurso. Lo que ocurrió con la fiscalización de las espectaculares es otro éxito. Están bajando los espectaculares en todo el país, precisamente porque ya empezó este operativo. Entonces realmente, si no tienen sus cuentas de Twitter o Facebook, sáquenos por favor, y podemos estar sacando fotos todo el tiempo, a todas horas, ahora durante la jornada electoral y sobre todo en las Semanas Santas. En fin, hay una manera en que la ciudadanía sí puede participar y sí podemos exigir por fin la celebración de una elección limpia, yo digo, quizás por la primera vez en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Sobre todo, ante todo, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Y desde luego, en segundo lugar, agradecer muchísimo la compañía de mis colegas, amigos, queridísimos. Con todos tengo una magnífica relación porque son personas extraordinarias. Y yo quisiera, en primer lugar, hacer un reconocimiento especial a Paco Ignacio Taibo, porque el título de este libro lo debo a Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio, con la sobriedad que lo caracteriza, cuando yo le presenté mi primera versión, digo, eso es muy académico, hay que cambiarlo. Dije, ¿y qué sugieres? Y como de rayo, como buen novelista, dijo, la cocina del diablo. Ahí le digo. Yo quisiera, porque ya no tenemos mucho tiempo, simplemente tratar de indicarles a ustedes cuáles fueron mis intenciones respecto a cada uno de los tres campos del libro, que aquí se han mencionado. Como ya se ha dicho, el libro tiene tres partes, una primera parte de 3 capítulos que se podrían llamar los antecedentes, una segunda parte donde se analizan todas las pruebas del fraude, y una tercera parte donde se analiza el papel de los intelectuales. Creo que estos 3 elementos de los intelectuales que hicieron bien el trabajo, pero sobre todo de los que lo hicieron mal, ya veremos a quién me refiero. El tema del antecedente no es un prurito, un deseo de hacer historia, sino porque lo que ocurrió antes del 2006 se explica tomando en cuenta lo que ocurrió en esos 2 años, 2004 y 2005. Y es que ahí hubo un grupo, que luego López Obrador llamó la oligarquía, que descubrió que verdaderamente López Obrador era un peligro para ellos. Porque en ese periodo ocurrieron 2 fenómenos importantes que aquí ya se han mencionado. El primero fue el del paraje San Juan. Hay que recordarles rápidamente a ustedes de qué se trata, porque algunos a lo mejor lo olvidaron. Eso ocurrió a raíz de que un señor llamado, apellido Alcipreste, presentó y ganó ante el gobierno del Distrito Federal, siendo jefe de gobierno López Obrador, una demanda por 100 y pico de hectáreas, por el que el tribunal ordenó al gobierno del Distrito Federal que pagara la friolera de 1.800 millones de pesos. De 180 millones de dólares de aquella época. Y ese no era el primer pleito que le ganaba este grupo de sinvergüenzas organizados, que habían convertido las demandas falsas al gobierno del Distrito Federal en una especie de industria, asociados los que hacían la demanda con abogados, que al mismo tiempo eran senadores, que al mismo tiempo eran dirigentes de partidos políticos. Y la figura emblemática de esto es el señor Diego Fernández de Ceballos, y que lograban con funcionarios del propio gobierno del Distrito Federal, que se hacían los bobos para perder los pleitos, y obtenían increíbles ganancias. Una demanda tras otra, a tal punto que yo lo señalo en el libro. Hubo un momento en que el que entonces fungía como secretario de gobierno, secretario de gobierno del Distrito Federal, dijo que si seguían teniendo esa cantidad de demandas y perdiéndolas,
no alcanzaría el presupuesto del Distrito Federal para pagarle a los defraudadores. Por primera vez ocurrió un fenómeno que no había ocurrido nunca en el gobierno del Distrito Federal. Y es que hubo un gobernante llamado López Obrador que dijo, no pago, porque eso es un fraude. Esa demanda es fruto de un fraude por la colusión de un conjunto de funcionarios, etc. Ya había ordenado el tribunal al gobierno del Distrito Federal que pagara. Y López Obrador dijo, no, no voy a pagar, aunque lo ordene el tribunal y aunque digan que es cosa juzgada, porque tenemos prueba de que eso es un fraude. Y tenemos un recurso constitucional que indica que yo puedo solicitar a la Suprema Corte que cree una comisión especial para ver si esto es verdadero. Aquí ocurrió un fenómeno muy importante. A partir de ese momento se fue creando la imagen de López Obrador por parte de esta oligarquía, de un hombre que no respeta la ley, que quiere ponerse por encima de la ley y que quiere hacer su voluntad. El resultado de todo esto fue que, no hago larga la historia, la leerán en el libro, espero, que finalmente la Suprema Corte tuvo que atraer el caso, y cuando la Suprema Corte estaba examinando todos los elementos, que incluían todo género de fraude, falsificación de los documentos, el tipo no era el propietario, etc., ocurrió un milagro. La Secretaría de Reforma Agraria, buscando distraídamente sus archivos, de repente se tropezó y descubrió que ese terreno era propiedad de la nación. Con lo que automáticamente se acabó lo de cumpla usted, señor López Obrador, esto es cosa juzgada porque la ley está por encima de su idea de la justicia. Esto es lo que llamamos la contradicción entre la idea de la ley de esta oligarquía y la idea de justicia que inauguró López Obrador por primera vez. Ese fue el primer timbrazo en donde este grupo decidió que López Obrador no podía ser presidente de esta república porque terminaría los negocios que traía, terminaría la corrupción y se establecería una nueva forma de hacer justicia en este país. Con ese antecedente, entonces uno puede entender con más claridad lo que ocurre ya durante el proceso electoral y de la elección misma. Yo les puedo decir que, según mi punto de vista, y el punto de vista de los científicos en que me baso, que son científicos de la UNAM básicamente, pero no solamente, hay de algunas universidades norteamericanas muy importantes, es de que sin duda alguna hubo un fraude después que examinamos las pruebas. Las pruebas son abrumadoras, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis que me parece muy importante, y hablando de justicia, una de las cosas que, aparte del propio fraude, a mí más me produjo dolor personal y desesperación, si ustedes quieren, es el hecho de que se ignoró, se vilipendió, se despreció el trabajo de los científicos de la UNAM, que habían hecho un trabajo formidable, lo que vemos en el libro, una hazaña científica. Y aquí hay varios elementos, uno que señaló Bolvini, que es muy interesante. No eran científicos sociales, eran físicos, astrónomos, astrofísicos, biólogos, especialistas en sistemas de cómputos, matemáticos, estadísticos, de las llamadas ciencias duras, ¿no? Y aquí entra, yo lo señalo después, más adelante, esta teoría de Sartre de que, ¿qué es lo que ocurre con los científicos cuando se vuelven intelectuales? Él dice, es que los científicos se enfrentan a la realidad con unos métodos que hacen que sus descubrimientos entren en contradicción con lo que quieren imponer grupos que están mirando al mundo desde lo particular, es decir, desde su particularidad, que es decir, desde sus propios intereses. En cambio, ellos se colocan en lo que Sartre llama lo universal, los principios universales. Entonces hay una contradicción entre la visión universal que desarrollan estos científicos cuando son honestos y hacen bien su trabajo y la visión particular de estos grupos. Ese milagro de la ciencia fue el que ocurrió con estos científicos, que son mis héroes en el libro, dos en particular. Luis Mochán, que no es cualquier cosa, es hoy el director del Instituto de Física de la UNAM y varias veces premios nacionales de la Academia de Ciencia y de premios internacionales, y Romero Rochín, también premio de la Academia de Ciencia, graduado en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, etc.
esto fue ignorado. Ellos hicieron un trabajo formidable. Este trabajo se quedó un poco relegado, ocultado por el otro sector de intelectuales que no querían que se conociera la verdad. Entonces, lo que yo quiero poner de relieve es esta hazaña, no solo porque creo que es justo, porque fue un gran trabajo, yo diría un triunfo de la ciencia en México, por eso. Y dejaron este legado, teníamos que usar este legado, ¿no? Sino por una segunda razón, porque la diferencia entre esos intelectuales que hicieron bien su trabajo, los científicos, y los otros intelectuales que hicieron mal su trabajo, a lo que me referiré un ratito. La mayoría de ellos de las humanidades y las ciencias sociales, por cierto. La diferencia es que los primeros usaron el método estándar de los científicos. ¿Cuál es? El de la duda. Si usted como científico no duda, no está en capacidad de buscar la verdad. Ellos dudaron, y como dudaron, se pusieron a buscar lo que ellos consideraban que era la verdad y que estaba oculta. Lo que hicieron los otros intelectuales que apoyaron el fraude, diciendo que no había habido fraude, que la elección había sido perfectamente limpia, etcétera, etcétera, es que les falló una cosa fundamental en un intelectual, y es el poner por delante la duda. Se convirtieron en lo que yo llamo creyentes, no en escépticos, y se convirtieron en propagandistas de la limpieza electoral, incluyendo casos paranoicos, esquizofrénicos, quiero decir, de división de personalidad. Ya no puedo decir, no voy a decir el nombre porque está en el libro. El caso de Wonderberg. Yo tengo la información porque yo entré a la correspondencia de Mochan, al correo electrónico de Mochan, y saqué el diálogo por correo electrónico entre Mochan, el científico, y Wonderberg, el intelectual. Y en esa correspondencia, él, que había conocido en una plática pública los argumentos de Mochan, le dice: oye, qué interesante, mándame esto. Mochan se la manda y él dice: no entiendo nada. Entonces se la paso a mis amigos del IFE y les pido que te respondan. Los amigos del IFE le responden. Es una anécdota muy interesante, pero aquí el punto es que en privado, por eso esquizofrenia, desdoblamiento de personalidad, en privado dudaba, tomaba en cuenta la duda, le daba importancia y buscaba a quien la respondiera. Y el público, la otra personalidad, era: no hubo fraude, los que andan diciendo que hubo fraude están equivocados, son unos perversos, porque de esa manera, decía él, perjudican las instituciones. O sea, perjudicaban al IFE, que perdía su credibilidad. Bueno, no sé en esto, lo que yo quiero poner de relieve, la enseñanza que tenemos de esto, es que si nosotros no logramos que lo que ya tenemos y lo que vamos obteniendo, porque afortunadamente es la buena noticia, el mundo de los intelectuales que están por la verdad y por la duda y por investigar al fondo va en crecimiento. Si nosotros logramos que eso crezca lo suficiente y permitimos que ese pequeño grupo, porque es más pequeño que el otro, utilice su formación intelectual asociado con los poderes fácticos para imponer voluntades en este país, estaremos en graves problemas otra vez en 2012. Otra vez estarán diciendo: no, todo estuvo bien, y usando los poderes de los medios para impedir que conozcamos la verdad. Entonces, lo que yo trato de hacer es no solamente reconocer el trabajo de estos físicos que lo hicieron, sino mandarle el mensaje a los cientos y cientos de más científicos que hay en este país, de que este es el camino correcto, que nos ayuden a los ciudadanos comunes y corrientes a persistir en este trabajo por la verdad, y en el caso de 2006 por la verdad electoral. La segunda parte es un intento de mostrar una prueba tras otra, y cada vez, si es posible, más sólida,
de la absoluta imposibilidad de que los resultados electorales que nos dijo el IFE fueran los correctos. Y de estos, no voy a detenerme porque ya lo hicieron mis compañeros muy bien. La ley de Benford es una especie de maravilla, es hermosísimo, porque es como casa sinvergüenza, ¿no? Porque afortunadamente los sinvergüenzas no siempre son listos ni cultos. Entonces, como no conocen esta ley, no pueden calcular cuando modifican los números. Entonces, cuando se aplica la ley de Benford, se ve que sobran muchísimos ceros y sobran muchos uno. ¿Por qué? Porque hay una tendencia normal de la gente que no conoce la ley de Benford y no sabe que lo pueden atrapar, a cerrar en ceros cuando codifican las actas. Y al codificar las actas, redondean con cero, o agregan cero, o agregan uno antes. Donde dice 20, agregan uno adelante y pasa a ser 120. O donde dice 12, agregan un cero y pasa a ser 120. Entonces, cuando se aplica la prueba de Benford, que así se llama, se encuentra que en los números hay una abundancia desusada de unos y 5, de muchos otros números también, pero sobre todo de 1 y de 5, porque se dedicaron en estas casas de seguridad donde modifican, que son pequeñas fábricas de modificación de actas, donde las vuelven a hacer completitas, ¿no? Y se dedican a modificar, o en la propia, en el momento del cómputo, si no hay los representantes necesarios, modifican las actas. Pero hay una cantidad de pruebas que hacen imposible que ese les voy a dar un ejemplo que me parece extraordinario. El hecho de que, como necesitaban hacer un fraude cibernético, porque el fraude que estaba preparado para hacerlo primero a la antigüita en las casillas, podía no alcanzar. Y ocurrió que no alcanzó. No obstante que hicieron todos los fraudes posibles, todo lo que conocemos de la picaresca electoral mexicana, metieron votos, sacaron votos, anularon votos, hackearon, pues se llevaron las actas y las modificaron, hicieron de todo. Y aún así seguía ganando López Obrador por alrededor del 3.5%. Es decir, 1.600.000 votos aproximadamente. Entonces, entró en la segunda etapa, la cibernética para completar no podían hacer un fraude por 3.5 porque entonces quedaría empate técnico, y lo hicieron por el 4% en los cibernéticos. De ahí el medio punto de diferencia. Entonces, para poder hacer esto, tuvieron que poner un sistema que ordenara los datos. Entonces, en la primera etapa del cómputo, en el pre, los datos vienen López Obrador de menor a mayor, ordenaditos, y al revés, Calderón de menor a mayor. Y en el siguiente cómputo, en el cómputo distrital, al revés, uno bajando, el otro subiendo. El cálculo de los científicos, de los especialistas, lo que se llaman las leyes de los grandes números, establece que la probabilidad de que eso ocurra equivaldría, dice Rochamp, uno de ellos, a sacarse la lotería 5 veces corridas. El otro científico que hizo cálculo de probabilidad de que en una elección los dos cómputos vengan ordenados, los números ordenaditos, mientras uno baja, el otro sube, mientras uno baja, el otro sube, que para que eso pudiera ocurrir, tendríamos que hacer elecciones como la del 2006 todos los días durante alrededor de 1000 años. Si no lo hacemos durante ese tiempo, la probabilidad es casi imposible que ocurra. Es decir, eso no es posible. Nunca ha ocurrido en la historia de las elecciones. Eso no era posible que ocurriera. ¿Qué quiso decir eso? El sistema de cómputo estaba organizado para presentar los datos así y poder hacer la operación que hicieron después, que ya mencionaron mis colegas antes, que es algo que fue muy astuto. Y es que la oposición, la coalición por el bien de todos, estaba preparada para que si hacía fraude, le quitaran los fraudes a López Obrador y se lo pusieran
a Calderón. Pero no hicieron eso. No hicieron eso. Hicieron algo más astuto. En realidad, el señor Madrazo del PRI, que quedó en tercer lugar, no quedó en tercer lugar por 22%, sino que quedó en tercer lugar por 27%. Lo que hicieron fue entonces es pasarle 4% de Madrazo a Calderón para que empatara. Y le quitaron medio punto, solo medio punto, a López Obrador para hacer la diferencia que conocemos. Esto tuvo dos efectos muy importantes. El primer efecto fue político, que consistió en desarticular la oposición del PRI. En el PRI había un sector que ya estaba vendido al PAN, pero había un sector que era madracista, y que si hubiera sabido que su gallo no quedó a 14 puntos del primer lugar, sino a unos pocos votos, porque sacó no 22 sino 27%, hubiera insistido en impugnación. Y entonces, dos movimientos, el de López Obrador y el PRI, protestando contra el fraude, habría sido otra situación. Pero lograron con eso que ese sector, eso me lo acaban de confirmar una vez más, otro informante, cuando estuvimos allá saliendo de la reunión, que lo sabe desde dentro, ya lo sabíamos, pero nos lo acaba de confirmar, el sector pro-PAN terminó de amarrarle las manos a Madrazo diciéndole: hay que voltear la página, no hay que hacer nada. Eso fue un triunfo muy importante de ese método. El segundo triunfo, y por eso fue muy astuto, que como andábamos buscando votos transferidos de López Obrador a Calderón, al buscarlo no los encontramos. Y el gran equipo que se formó después del proceso electoral, que llegaron a ser más de 300 personas buscando el fraude, no lo pudimos encontrar porque, bueno, yo no estuve, no pudieron encontrarlo porque estuvieron buscando en el lugar equivocado. Es decir, claro, el fraude a la antigüita se captó, se denunció, etc. Yo lo incluyo en el libro, pero eso no explica ese otro porcentaje que faltaba por explicar. ¿De dónde salieron esos 4 puntos adicionales que eran más de 1.600.000 votos? Salieron de un clic cibernético realizado en el cómputo del IFE, con la complicidad interna del IFE y conocida por un pequeño grupo que incluye a algunos dirigentes del PAN que hicieron declaraciones esa noche muy seguro cuando le preguntaron a Espino: bueno, ¿y si la curva se invierte? Espino dijo: eso es imposible. Yo creo que Espino sabía, y creo que sabían otros. Por supuesto lo sabía la maestra, cuya tarea fue conseguir las actas, no conseguir los votos, porque como ya señaló John Ackerman, en realidad el conseguirle votos a Calderón por parte de la maestra fue un rotundo fracaso, porque los maestros en su mayoría votaron por López Obrador. ¿Cuál fue entonces la tarea que hizo que, habiendo fracasado esta señora, de todas maneras la premiaran tanto? Porque la tarea que tenía que hacer sí la hizo. Y esa tarea era conseguir las actas, entre 20 y 30.000 actas, que no tuviera la oposición, es decir, el PRD, no tuviera la coalición por el bien de todos, y actas en que se iba a hacer la transferencia. Y por tanto era indetectable al no tener las actas. Por supuesto, aquí esto derivó de una falla fundamental de que no hubo los vigilantes en las casillas por parte de la coalición por el bien de todos. Lo que no justifica, sin embargo, la declaración cínica de muchos colegas que dicen: pues ella tiene la culpa, ya ven, por no estar ahí en la casilla. Como si que cuando usted sale de su casa, entonces le roban y el vecino dice: no, pues ¿quién lo manda por no estar en su casa, verdad? Una posición éticamente insostenible. Entonces, tenemos la necesidad, como decía Paco, de cuidar las cosillas y combatir el fraude a la antigüita, o a la hormiguita, como la raya, e impedir que se pueda completar en lo cibernético. Porque podemos volver a ganar en la casilla. Esperemos que esta vez sin fraude, o minimizando el fraude.
Pero si aún logramos minimizar el fraude y de todas maneras ganamos, podemos perder la elección en lo cibernético. Y para esto, yo digo que, como siempre, no se vale plantear problemas sin pensar en soluciones. Tenemos un montón de soluciones, ya que avanzadas muchas, que hay que ir afinando para, digamos, amarrarle las patas al mapache, ¿no? Pero tenemos que convertirnos en cazamapaches, pero tenemos también que pedir modificaciones al IFE que son sustanciales. Yo avancé algunas en la jornada hace unos días y creo que es fundamental. Y expongo esta por una razón, porque la planteó el propio Comité Técnico del Programa de Conteo Preliminares del IFE en su informe final que presentó en agosto. Y allí ellos plantean algo similar. En el 2006 no se conoció el software del sistema de cómputo. Debemos exigir que el software para el sistema de cómputo se haga público, que sea software abierto, público. De tal manera que el proceso de cómputo pueda ser seguido y vigilado por cualquier ciudadano. Pero segundo, necesitamos que, no obstante, la ley dice muy claramente que quien debe hacer el cómputo es el IFE, pero el IFE debe aceptar, porque además nos recomendó su propio comité técnico, que no solamente el software sea público, sino que exista llaves cibernéticas para entrar en cualquier momento del proceso de cómputo y examinar si no hay algo extraño operando en el sistema de cómputo. Algo extraño como eso que producía, algo que nunca se ha visto en ninguna elección, que dos candidatos vayan paralelo como un espejo, sus curvas, uno bajando y otro subiendo en la primera parte, y después otro bajando y subiendo y el otro bajando en el segundo cómputo. Eso es imposible que ocurra. Estadísticamente, numéricamente, lo dicen los científicos de esta manera, no conocemos ningún fenómeno en el mundo de lo biológico, de lo físico o de lo social, en donde cuando hay más de dos competidores o de dos sujetos en acción, dos de ellos solamente lleven una curva de espejo. Eso es imposible, porque los demás intervienen. Bueno, eso lo sabe cualquiera que haya estudiado un mínimo ya no digamos de estadística, de matemáticas, pero hasta de aritmética. Entonces, debe haber la posibilidad de que todos los actores políticos, incluyendo los de los partidos y de algunas instituciones del país, en cualquier momento con su llave electrónica, eso no se le puede dar a todo el mundo, porque sería un relajo, pero por lo menos a los protagonistas básicos, para que entren. Si vemos que empieza a ocurrir algo raro, el PAN, el PRD, el PRI puede meter su llave cibernética y ver. Hay un programa especial para detectar que haya cosas raras, se pone y se ve que todo va marchando. De tal manera que no nos vuelvan a hacer esta. Por último, que ya tenemos que concluir, la clave, sin embargo, de todo es no solo conocer todo esto para prepararnos mejor para la batalla que viene, sino que hagamos nosotros, los preocupados, los más conscientes, los que queremos otro país, hagamos nuestra tarea. Es decir, no solo van a hacer su tarea los de que se encarguen del asunto cibernético, ni solo los que vayan de representantes en las casillas, sino cada uno de nosotros, desde ahora empezar una tarea de concientización de todo el que se ponga a nuestro alcance, de trabajar en los barrios. Yo decía el otro día en broma, pero también en serio, deberíamos, solo durante esta etapa, afiliarnos a los testigos de Jehová. De manera provisional. Es decir, la técnica de visitar a nuestros vecinos, de entregarles nuestra atalaya, que se llama regeneración, de hablar con nuestros vecinos, de hacerles ver que sí, estamos, en eso tiene razón Sicilia, estamos
es una gran emergencia nacional, de que el país está en condiciones de salir de este agujero y de entrar en una nueva etapa que nos coloque en América Latina. Estamos colocados en Norteamérica, que nos vuelva a colocar en América Latina, las grandes transformaciones que se están dando en nuestros países hermanos, y que hagamos de este país, yo lo decía el otro día también, un país con un Estado que no sea Estado Caín, que no se interesa por los otros, que no se interesa por los humanos, no se interesa por el bienestar de sus ciudadanos, sino un Estado solidario. Bueno, lo diré con las pocas palabras ya establecidas: una república próspera. Muchas gracias.